presenta wowmx.tv. Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Antes de que comenzar quiero dar el pésame a un miembro distinguido de Gabinete en la Sombra, que es José Luis Romero Hicks, así como a su hermano, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, por el lamentable fallecimiento de su señora madre. Les mandamos un abrazo solidario de parte de todos los que integramos Gabinete en la Sombra y wowmx.tv, deseando el eterno descanso para la señora. Vamos a comenzar hoy viendo el banner de publicidad que se hizo para este programa. Le comentaba yo a nuestros invitados, se encuentra conmigo Isabela Cordeñanu, y se encuentra conmigo Juan Carlos Juárez desde Argentina, desde la hermana República Argentina. Se encuentran conmigo y comentábamos que la persona que sale ahí, bueno, es la estatua que representa a Yanga. Yanga fue un esclavo africano, negro cimarrón, que fue el primero en levantarse en armas en la plataforma continental en el estado de Veracruz, México, por donde entró un día Hernán Cortés. Yanga se considera que fue el primero en levantarse contra los europeos, ya fueran portugueses, españoles, franceses o ingleses u holandeses. Entonces, esa estatua está en el pueblo que ahora lleva su nombre, Yanga, en el estado de Veracruz. Por esa razón, ponemos este banner para que vean la estatua. Y el tema de hoy, pues no es nada más un tema de racismo, es el tema de discriminación hacia la mujer, hacia la gente de la tercera edad, hacia el discapacitado, hacia muchos de estos temas. Les decía que se encuentra conmigo Isabela Cordeñanu. Isabela, perdón, estoy tratando de pronunciar bien tu apellido. Ella es mexicano-rumana, es rumana de origen, ya mexicanizada con chilaquiles y todo, ya hace mucho tiempo. Y es una académica muy prestigiada, historiadora, es consultora política también, y ella se dedica al tema de las encuestas, incluso tiene un libro que ganó un premio sobre el tema de muchos estudios de enfoques y de opinión y mediciones que hay. Y nos va a hablar del tema de la discriminación, pues desde aquí hasta la Patagonia, del río Bravo a la Patagonia, pero incluso podremos hablar un poco allende hacia el río Potomac, pero nos vamos a centrar en América Latina. Y por supuesto se encuentra con nosotros Juan Carlos Juárez, diputado con mandato cumplido desde Buenos Aires, que es un miembro distinguido de Gabinete en la Sombra y experto en temas de seguridad social y por supuesto experto en temas que tienen que ver con la discriminación. Le voy a pedir a Isabela que por favor nos introduzca un poco al tema, nos dé su opinión. ¿Cómo ves, Isabela, el asunto? Muchas gracias, Mario, muchas gracias por la invitación, un gusto, Juan Carlos, y un saludo a quien nos está viendo en este momento. La discriminación es un tema complejo, es muy complejo, hay mucha literatura académica al respecto, hay mucha legislación recientemente, ¿no? México hizo algunos pasos importantes con el CONAPRED, con COPRED, con la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, creo que
mucha de la problemática sigue. ¿Y por qué sigue? Porque muchas veces no entendemos que la discriminación está basada en estigmas, en prejuicios y en estereotipos. Y al final lo que tienen estos tres elementos en común es la ignorancia, es el desconocimiento de la comunidad o las comunidades o la población a la cual se está discriminando. Por lo tanto, la discriminación es un comportamiento excluyente, que se basa en, reproduce y reafirma cualquiera de estos tres elementos, del estigma, del prejuicio o del estereotipo. Y al final lo que se está reproduciendo son temas de ignorancia o de desconocimientos. Hay muchas problemáticas relacionadas, por ejemplo, políticas contra la discriminación. ¿Qué podemos hacer? El lenguaje incluyente, la ley contra la discriminación en México, pero claro, la problemática sigue compleja. Un dato, por ejemplo, en México que parece positivo es que solo en 2013 solo el 67% de los mexicanos aceptaban que hay mucha o muchísima discriminación, y ese porcentaje sube a 93% en 2018. Pero eso sería como una primera idea, un primer tema para debatir. Aceptar, saber que hay discriminación nos hace más críticos, nos hace actuar de manera menos reconocer que existe. Reconocer que existe. O sea, aceptan los mexicanos, 93% aceptan, en México hay mucha y muchísima discriminación. Aquí el tema de debate, ¿y con eso qué? Aceptar que hay discriminación impacta en nuestras actitudes. Eso sería como un primer tema que me gustaría que estemos aquí, digamos, peloteando. Juan Carlos, evidentemente traemos algunas cifras, bueno, las trae Isabela del Latinobarómetro para irnos hacia lo que pasa en Latinoamérica con el tema, pero yo quiero comentar contigo algo que opines, porque fue tema del pretítulo para hacer este banner promocional, cuando Isabela y tú me dijeron, no le pongas discriminación racial, ponle discriminación nada más. Yo creo que es importante, y quiero aquí provocarlos a los dos, que se me hace mucho más grave la discriminación racial, que evidentemente impera desde aquí hasta la Patagonia. Evidentemente hay transversalmente muchas discriminaciones basadas, como nos decía, en prejuicios, estereotipos, etc. Pero sí creo que el tema racial es fundamental en la discriminación hacia el afrodescendiente, el afroindígena, que en México hay mezcla de afroindígenas, como también en la zona norte de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Pero también tengo entendido que, y tú me vas a desmentir si es necesario, Juan Carlos, tengo entendido que en Argentina sí hubo pues casi un exterminio hacia los pueblos originarios. Y quisiera que opinaras del tema de la discriminación racial antes de que entremos a todo el panorama de las cifras, y que fue motivo del título y del pretítulo de este programa. Bueno, ¿qué tal? Isabela, un gusto y un placer compartir este espacio. El tema de la discriminación y del racismo, es cierto, se incorporó con la colonización, ¿no? Desde el momento de que llegaron los españoles, los franceses, los ingleses, los portugueses, los holandeses, los holandeses, hubo una persecución sobre los pueblos originarios. Y en Argentina hay un exterminio, digamos, si bien hoy tenemos quedan algunas descendientes de los pueblos Puom, mapuches, y algún otro pueblo originario, aún en la actualidad son discriminados. La Constitución Nacional de la Argentina, reformada en 1994, habla de reconocer territorios a los pueblos originarios, habla de reconocer sus lenguas, sus costumbres, y estamos en el siglo XXI y con todo lo que hemos vivido, y lamentablemente eso no se cumple, como no se cumple en el resto de Latinoamérica. Por lo tanto, hay una lucha muy importante, muy fuerte, sobre la que hay que trabajar.
yo he escuchado muchas veces, fundamentalmente con respecto a la participación y al lugar de la mujer en la política, he escuchado a mujeres hablar de la discriminación positiva, es decir, la posibilidad de que tengan que integrar la lista por cupo. Digamos, ahí había en el inconsciente, digamos, un mensaje también que hablaba de la discriminación. Equidad de la género autodiscriminación. para las candidaturas, ¿tú dices? Exactamente, hablaban de una ley de discriminación positiva. Lo que yo creo que la discriminación siempre es mala, la estigmatización es mala. Y existe en este siglo XXI, y la padecemos con los pueblos originarios que son perseguidos, que son apaleados en algunos territorios, que no son reconocidos, que muchas veces hasta los programas sociales o de cuidados que lo digo ya por mi especialidad en seguridad social, no son tenidos en cuenta. No se sale al encuentro de esos pueblos originarios para protegerlos, que en definitiva son los que estaban mucho antes que de cada uno de nosotros. Si bien yo me puedo considerar en Argentina, como decimos, un criollo, es decir, soy descendiente de españoles y de vasco-franceses, pero ya mis bisabuelos, De vascones. eso es Juárez y Gremillón, vasco-francés, por parte de mi madre. Entonces, yo me siento un ser de esta tierra y por lo tanto reconozco y respeto. Y hay en la zona de la Patagonia Argentina, hay pueblos originarios que inclusive administran centros invernales que les pertenecen porque era su territorio en la zona de los Andes. Ahora, hace falta una política pública permanente, hace falta una concientización social. Y con los muchos temas, como es el tema del desarrollo sostenible, la ecología, el tema de la diversidad, y el tema de la diversidad cultural, esto debe comenzarse a trabajar desde la educación inicial. Es ahí donde hay que sembrar, porque hay tierra fértil, para que el día de mañana, cuando sean los mayores de nuestras naciones, ellos ya lo tomen como algo natural y como algo propio de nuestros tiempos. Cosa que todavía, si bien se ha mejorado, todavía falta mucho. Ni qué hablar del racismo social, ¿no? Del tema de clases. El clasismo. Después me gustaría referirme más adelante a lo que plantea Adela Cortina, la filósofa española, que es un tema muy importante. Tenemos que internalizar el tema de la otredad, la alteridad, digamos, el reconocimiento del otro en tanto persona y no en tanto ente. Creo que es un tema muy, muy profundo que debiera ser una línea que circulara por toda Latinoamérica, que nos debiera unir en un mismo trabajo y en un mismo fin. Isabela, fíjate que es muy interesante lo que dice Juan Carlos, pero él habla de una necesidad que por supuesto que tiene que haber en América Latina y el reconocimiento de todas nuestras naciones en América Latina y el Caribe, pero han pasado ya mucho tiempo. Llevamos casi 2 siglos de naciones independientes, desde Haití, que fue la primera y que es ahorita la que más sufre quizá por muchos temas, pero llevamos demasiado tiempo. Y yo creo que tú, que ya estás avecindada aquí, que eres mexicana, pero que también desde Europa has visto y vivido lo que es la discriminación y discriminación racial allá, no nos estamos tardando tanto o apenas estamos visibilizando esto. Déjame que nos vayamos a un comercial, nos vamos a la pausa y regresando Isabela nos contesta esto para no interrumpirla. Por favor, nos vamos a la pausa y regresamos en un momento. No se vayan. wowmx.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad,
Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También Entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? De eso y demás, pues vamos a estar platicando con Renata. ¿Cómo estás? Muy contenta, Gabriel. Muchísimas gracias por el espacio. Muy feliz de que por fin esta peli. Y nos trae todo, o sea, harto que platicar. Mucho chisme, vaya que en sí relación hay, con los Óscares, ¿no? Que fueron este domingo pasado. Y vaya que sí. Temas. Para nadie, por ella. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! Quiero decirte que si eres una de esas personas que está todo el tiempo esperando que llegue alguien para motivarle, para decirle algo bueno, para que reconozca lo bueno que haces al mundo. Hayan sido más habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Pero mira aquí, si me permites agarrar tu... Sí, adelante. Esta es de Taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan. Bueno, es pum porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues mira, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el Taekwondo? Pues me gustaba mucho. WowMX.tv. Hola de nuevo. Antes de que nos comente Isabela su punto de vista, tenemos aquí la caricatura de nuestro caricaturista oficial Fernando Morales. Me llama la atención porque evidentemente es una persona pobre por los parches en su ropa, pero es un hombre de bigote oscuro, de una tez apiñonada, pero que tiene el pelo rubio, ¿no? Podría ser una persona que tiene otra preferencia sexual, puede ser alguien que se pone de rubio. Es decir, creo que hay un mensaje multidimensional y evidentemente está señalado, ¿no? Isabela, nos comentabas, dinos. Sí, referente a tu pregunta, si vamos tarde o no vamos tarde, voy a contestar con una anécdota personal, ¿no? Sí. Cuando llegué a México, empecé a escuchar justo esos comentarios. La tez almendrada, piñonada, toda una categoría que la verdad yo no veía estos colores, entonces bromeaba y decía, esto parece el catálogo de Comex, ¿no? O sea, de blanco, no sé Comex cuántos. es una tienda de pinturas en México. Que tiene un catálogo donde hay blanco 001 hasta blanco no sé cuánto, ¿no? Los Pantones. Los Pantones. Entonces sí me sorprendió esta capacidad de ver Pantones en la color de piel. Y la segunda es, yo en mi país, por el color de piel me consideran más bien morena, ¿no? Y aquí de repente pues me dicen güera y rubia, y una vez que le comenté esto a un compañero de la licenciatura, me dijo, pero escogiste muy bien el país a donde te fuiste, ¿no? Te va a ir bien. Yo, wow. Entonces, ¿por qué eso? Dinos por qué el contenido porque en mi país, ¿no? Sobre todo cuando era pequeña, por el color, ¿no? Por los ojos, cuando me bronceaba me decían que soy gitana. Y a los gitanos los discriminamos muchísimo en todos los países europeos, ¿no? Y entonces, en México también, un poco. Entonces hay una discriminación por color de piel, por etnia, ¿no? Pero aquí pues yo me encontré con toda un pantone de colores, ¿no? Y me sorprendió, o sea, fue como mi primer contacto si bien tenemos discriminación por color de piel también en Europa y ahora con las migraciones, ¿no? De los últimos años, pero esta capacidad de ver colores en la piel fue una cosa que a mí me
me sorprendió. Y en cuanto a datos latinoamericanos, como estaba comentando Juan Carlos, yo traigo aquí unos datos de Latino Barómetro, porque es muy importante ver no solo las estadísticas oficiales de discriminación, sino la percepción, porque al final el problema de la discriminación está en nosotros. O sea, está en las percepciones que tenemos, en esos prejuicios que nos hacen actuar de manera discriminatoria. Uno de los hallazgos del Latino Barómetro, los datos son de 2020, es que América Latina se retrata como una región inundada de discriminaciones. Y, oh sorpresa, la pregunta era, por lo que usted sabe o ha oído, ¿cuáles cree que son las personas o grupos de personas más discriminadas que hay en su país? En el primer lugar, en todo Latino Barómetro, están los pobres, con 23%. En el segundo lugar están los indígenas. Luego vienen los negros o afrodescendientes, y luego otros, pero también hay un 10% de latinoamericanos que dicen que ninguna, que considera que no hay discriminación. Datos para Argentina, vamos a ver, ya que estamos con Argentina. 14% los pobres, seguido por un 6% de los viejos, para dar pie a otros comentarios acá, ¿no? Seguido por 13% otros y ninguna 5% o no sabe 31%. En México tenemos en primer lugar los pobres, nuevamente. En segundo lugar, era una pregunta abierta que hicimos hace unos años. En segundo lugar, los niños. En tercer lugar, las personas de la tercera edad. Siguen los jóvenes, los indígenas, las madres solteras, las mujeres, la clase trabajadora, obreros, pero solo 1%, los campesinos y ninguno, solo 1% dijo que ninguno. Obvio, estas categorías no coinciden con las de CONAPRED. Y aquí ya tenemos el problema. CONAPRED es el organismo en México que ve los temas de antidiscriminación. Es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Entonces, ¿cuáles son las categorías de CONAPRED? Adultos mayores, aquí coincidimos, afrodescendiente, grupos de la diversidad religiosa, nadie los mencionó, etnias, se mencionaron indígenas, migrantes y refugiados, no se mencionaron, mujeres, niños y niñas, o sea, los menores de edad, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas que viven con VIH-Sida, jóvenes y trabajadoras del lugar. Como vemos, hay diferencias. Entonces, ese es un primer problema. Si nuestra percepción como ciudadanos es diferente a lo que las políticas públicas definen como grupos vulnerables, claro que incurrimos en ignorancia y la discriminación se hace posible. Entonces, lo que se necesita es justo ver las percepciones de los y las ciudadanas. Un dato más, sobresalen discriminaciones puntuales por país. En Colombia, los homosexuales, el primer grupo que se considera que se está discriminado. En Costa Rica, los inmigrantes. En Chile, los adultos mayores. En Bolivia, los campesinos. En Chile y Uruguay, son los discapacitados. Indígenas en Guatemala y Panamá. Negros en Brasil y Colombia, obvio porque tienen una gran población, ¿no?, de color. Y esto también nos habla de las diferencias regionales, pero también de lo que hemos heredado de la historia. Latinoamérica es muy diversa y por eso estas políticas para prevenir la discriminación, uno, tienen que tomar en cuenta la percepción de la gente, porque de otra manera van a diseñar políticas que la gente no va a entender, ¿no? Y en segundo lugar, se tienen que tomar en cuenta estas particularidades, ¿no? Entonces, digamos, por esto el racismo, ¿no?, claro, es una de las discriminaciones más viejas, por así decirlo, ¿no?, más reconocidas, la más fuerte. La más visible. La más visible, pero no es la única, porque alguien que tiene un prejuicio en contra de una persona de color va a tener prejuicio en contra de las personas de la diversidad sexual, porque los prejuicios, las estigmas se basan en la ignorancia y por eso podemos hablar, como lo estábamos diciendo en la pausa, de múltiples discriminaciones, ¿no? Una persona puede ser discriminada por ser pobre, por la tez morena o por ser campesino, ¿no? Entonces se vuelve todo eso todavía más complicado. Una mujer discriminada por ser mujer, por ser persona de la diversidad sexual o
y bien para madre ser indígena, soltera, madre soltera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer hincapié en esta diversidad, ¿no? Como decía el Latino Barómetro, una región inundada de discriminaciones, tantos grupos que están discriminados, pero en primer lugar, muy interesante, eso tiene que ver con lo que es Latinoamérica hoy en día. En primer lugar, se considera que están los pobres. Juan Carlos, fíjate que ahorita lo que comenta Isabela, hay una ONG muy prestigiosa en México que se llama Oxfam, hizo un documento que se llamó Por mi raza hablará la desigualdad, emulando el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es Por mi raza hablará el espíritu. Bueno, el original es por el Espíritu Santo, hacía lo opuesto Vasconcelos, pero luego se le quitó el santo por razones, yo creo que del laicismo. Pero en ese documento se dice que los más pobres desde hace mucho tiempo en México y donde no se han aplicado ciertas políticas para que salgan de esa pobreza son los afroindígenas, los descendientes de afroindígenas, una mezcla de esta raza que está en Guerrero, de estas etnias, de la etnia indígena, pueblo originario y africanos. En el estado de Guerrero, donde está el famoso Acapulco, uno de los centros vacacionales más famosos del país, se da esta discriminación. Y sabes que también, Juan Carlos, la película esta de Steven Spielberg, El color púrpura, cuando es maltratada una mujer por su esposo, y le dice, eres mujer y eres negra, o sea que estás frita, ¿no? Como decían, pues aquí estás jodida. Entonces el tema importante también, tú que conoces mucho de los temas de los jubilados, de la discriminación que sufren, de sus bajos salarios, imagínate, como decía Isabela, comentábamos, ser mujer de la tercera edad, afrodescendiente o afroindígena, y que un día fue madre soltera, que sufre alguna discapacidad, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo ves tú, Juan Carlos? Bueno, los datos son contundentes. Creo que eso deja en claro la situación en la que estamos en Latinoamérica, en Argentina, en México, obviamente. Si bien Argentina tiene un crisol de razas y también, digamos, es ecuménico en términos religiosos porque convivimos distintas religiones, un dato curioso, digamos, en el mundo, porque están, digamos, el catolicismo, que es lo más fuerte, pero también, obviamente, el judaísmo, el islamismo, protestantes, evangelistas. Hay una muy buena convivencia en ese sentido. Acá no hay, en ese aspecto no existe esa discriminación. ¿Y lo de la mutual judía? ¿Y esos temas? Eso fue un atentado internacional, digo, que nos excede a nosotros. Okay. No tenía que ver con una cuestión interna. De hecho, es algo que nosotros lo recogemos no solo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista nacional, porque los que murieron son argentinos, independientemente de su profesión religiosa. Pero hay un tema central, que es el tema de la pobreza, ¿no? Adela Cortina, allá por 1994-95, acuñó una frase, que es la porofobia, que es el desprecio, el rechazo, la aversión hacia el pobre, hacia el desamparado, en definitiva hacia aquel que, entre comillas y de una manera muy particular, el otro considera que no te puede devolver nada bueno. Eso es brutal, es tremendo. Convengamos que en Latinoamérica tenemos un promedio del 50% de pobres. Entonces, estamos frente a un tema muy serio. A mí, cariñosamente, todos los que me conocen en la Argentina, por la política, por mi actividad, por lo que sea, todo el mundo sabe, todo el mundo me conoce por el Negro Juárez. Y sé que es cariñosamente y sé que es fraternalmente. Te pueden haber dicho el morocho. Te pueden haber dicho el morocho también y hubiera sido de cariño. Te pudieron haber dicho el morocho también, ¿no? Exactamente. Bueno, me conocen así de la Quiaca Ushuaia y y es así en todos los ámbitos, en el ámbito profesional, en el ámbito político, social, barrial. El tema es que yo también sé que hay una frase siempre dando vuelta, el desprecio, cuando se habla de aquellos negros, de los negros, es decir, y no tiene que ver con el color de la piel. A veces tiene que ver con el lugar donde viven,
su origen o su trabajo. Y eso es algo que está de manera cotidiana. En la Argentina también hay un Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, que es el INADI, y la verdad que tratan temas importantes que tienen, pero están más vinculados a la discriminación por los gustos sexuales, a las discriminaciones religiosas, que las puede haber, o de otro tipo, pero nunca se habla de esta gran discriminación que existe, que es por la pobreza, o el viejismo, el maltrato. El maltrato a los adultos mayores está vinculado directamente al desprecio. Todo maltrato está vinculado al desprecio, no solo físico. Pero también desde el Fondo Monetario Internacional dicen que hay demasiados gente de la tercera edad y vive mucho tiempo, y las jubilaciones truenan eso. La ex directora ejecutiva, Christine Lagarde, ¿no? Exactamente, una aberración, y que nadie le contesta a escala global lo que eso significa. Y cuando hablamos de la otredad, es otro tema también, que de filosófico tiene un montón, pero de social tiene mucho más. Tiene que ver con que tenemos que reconocer a ese otro o a esa otra. Independientemente de su gusto sexual, de su condición social, de su estudio, de su trabajo, de su mirada política. Y cada una de esas cosas que van sucediendo en la discriminación, hay un dato central, que es la falta de diálogo. Lo primero que ocurre en todo tipo de discriminación es la falta de diálogo. Ese es el primer camino para no reconocer al otro, para convertirte, para cosificarte, digamos, para considerarte una cosa, un ente. Entonces, creo que estas son las cuestiones, vuelvo a insistir, yo creo que esto se tiene que trabajar mucho en la educación formal, porque muchas veces se adquieren este tipo de discriminaciones por lo que se escucha en los hogares, por lo que se escucha en las familias. Entonces, merece un trabajo colectivo muy fuerte, muy importante. No considerar, y hablo, no quiero hablar del resto de Latinoamérica, pero en la Argentina, no considerar que el 85% de los jubilados cubren una jubilación mínima que no cubre la canasta básica, ahí hay un dejo de falta de reconocimiento del otro, más allá de que sea una cuestión económica. Porque la falta de reconocimiento, la falta de alteridad, la economía tiene mucho que ver, ¿no? La diferencia entre una forma de discriminación, la diferencia que por igual trabajo no hay igual remuneración entre un hombre y una mujer, o entre un adulto y un joven. Es decir, todas estas cosas son distintas manifestaciones en que encontramos discriminaciones, casi diría de manera cotidiana. Ese es el gran desafío que tenemos las sociedades en este siglo XXI. No tener acceso y no ocuparse del acceso a la tecnología, a la digitalización, también es una forma de excluirte, de discriminarte. Excluirte de tus posibilidades de desarrollo. Oye, yo quiero comentar con Isabela, pero también contigo, Juan Carlos, un punto importante que es en el tema de los adultos mayores y las jubilaciones. Muchos gobiernos son tachados de populistas porque dan pensiones a los adultos mayores, porque no alcanzan las jubilaciones, o bien muchos adultos mayores no tienen jubilaciones. Estoy hablando del caso de México. Sin embargo, por ejemplo, cuando el presidente López Obrador en el 2006 hizo esa pensión, cuando era jefe de gobierno de la ciudad, lo tacharon de populista y de demagogo. Pero después todos los gobiernos pasaron a copiar eso, todos los gobiernos, incluyendo los estatales. Y ahora que lo hace a nivel nacional, lo tachan también de populista, pero les cuesta trabajo reconocer, y reconozco que algunos lo han hecho, que sí han dicho, bueno, qué bueno que puso el énfasis en esta ayuda a los adultos mayores porque viven en unas condiciones. Imagínate quienes tienen acceso, no sé, ganan 50, 60 dólares al mes, estoy hablando. Esta pensión que les da el presidente, bueno, que les da el gobierno de México, pero que el presidente impulsó, los ayuda a complementar eso. ¿Qué opinas de estas acciones gubernamentales, ya que tocaste este tema de la discriminación integral y que ya impacta cuando la gente tiene 70, 75 años? ¿Qué calidad de vida, Isabel? Además, parece ser que la medicina va a lograr que vivamos un poco más de tiempo. ¿Qué opinas? Sí, digamos, la acción en sí no está mal, pero aquí tengo dos peros.
Uno es el temor, no sé si fundado o no, pero tú sabes que hago mucha investigación de campo, entonces cada año hago grupos focales en varios tipos de, ¿no? Además de encuestas, etc. Entonces, el año pasado, en un estado de aquí de México, de manera muy puntual, participantes de los grupos focales nos han dicho que se les forzó a ir a votar bajo la amenaza que se les van a retirar el apoyo del gobierno federal. Lo han hecho todos los partidos, ¿eh? Ya bueno, pero entonces, ese es el problema, ¿no? Sí, claro. Porque si fuera una ayuda, una pensión que no tendría estas sombras, yo estaría de acuerdo, pero si le das un uso político, como forzarte a ir a votar y a ir a es una compra de voto, ¿no? Entonces estas o sombras, forzar el voto, condicionarlo. Exacto, no es condicionarlo. Entonces, cualquier partido que lo haga muy mal. Totalmente, pero digamos, si esto se podría demostrar que López Obrador, a diferencia de otros políticos, no lo hace, lo aplaudiría, pero hay dudas. Y hay dudas porque la gente así lo reporta. En segundo lugar, hablando de la discriminación integral, también es importante ver cuáles son las peores desigualdades en la percepción de la gente, porque una pensión no puede resolver todo. Y nuevamente tengo datos de Latino Barómetro. Y en primer lugar, pues, fue una pregunta que se hizo con una lista, pero se podrían escoger varias, ¿no? Por eso no va a sumar 100. En primer lugar, 47% de los encuestados a nivel América Latina consideran que la peor desigualdad es en el acceso a servicios de salud. Eso tiene que ver con pobres, eso tiene que ver con adultos mayores. ¿Se visibilizó más por la pandemia, crees? Puede ser porque los datos son de 2020, no tengo datos anteriores. En segundo lugar, el 43% de los encuestados piensan que la desigualdad se da en las oportunidades de educación. Eso nos lleva a jóvenes pobres, a niños pobres de comunidades marginadas, ¿no? En tercer lugar, con 42%, o sea, muy cerca, en las oportunidades de trabajo. Y al final, si sumamos salud, educación y trabajo, estamos hablando de un problema endémico de América Latina, que es la imposibilidad de subir en la escala social. Y todos sabemos que la gran mayoría de la gente que nace pobre se va a quedar pobre, ¿no? Hay estudios, la verdad, tú estás mejor informado, pero salió un estudio recientemente, dice que más del 80% de la gente que salió, o sea, que está en un estrato económico desfavorecido, va a seguir ahí, no hay movilidad social. El caso de Chile, Juan Carlos, perdón que te interrumpa, Isabela, el caso del movimiento de Plaza de Italia de 2019 en Chile y el pedir una nueva constitución que fue rechazada, pero tiene que haber otra por mandato, es mucho por lo que se refiere Isabela. A pesar de un país con gran crecimiento y desarrollo económico, como todos sabíamos de Chile, pasó esto. Perdón, sigue. Sí, en el cuarto lugar, la desigualdad entre ricos y pobres, 35% considera que esta es de las peores desigualdades. Sigue el acceso a servicios, agua potable y energía, con 29%. Sigue la desigualdad ante la ley, que es un tema que no hemos tocado. Impunidad. La impunidad, pero también aquí en México ya ha sido un debate, las personas que hablan una lengua indígena, ¿no? Y los problemas de los traductores, etcétera, las mujeres ante la ley, los jóvenes ante la ley, o por la misma apariencia de un joven que es de una tribu urbana, pues los policías lo agarran, ¿no? Están las estructuras hechas, no hechas como dicen los movimientos afirmativos raciales en Estados Unidos a favor, por ejemplo, de los afroamericanos. Pero ¿crees que estas estructuras donde está excluido una mujer indígena de la justicia, no tiene un traductor, este tipo de situaciones, están las estructuras en América Latina hechas para la discriminación? Totalmente. Están ¿en un sentido fundadas, intencional o por omisión? No creo que sea por ahí, lo que dice Juan Carlos, o sea, es por falta de educación. Pero hay otra cosa que quiero tocar, es un concepto más académico que se llama el prejuicio sutil. O sea, este prejuicio es un prejuicio leve y nos hace hablar, ¿no?, en la vida cotidiana, y que sea normalizada la violencia de género, que sea normalizada las palabras groseras. Entonces, un ejemplo, estamos en México, ¿no? Todos dicen, ay no, las mujeres sí están,
30% opinan que hay igualdad de género, 70% piensan que no hay igualdad de género. Excelente, somos conscientes. Sin embargo, si vamos con otro tipo de pregunta, el 57% de los mexicanos en 2014 pensaba que el rol más preciado por las mujeres es ser madre. Y luego, ¿de quién es la responsabilidad de los quehaceres del lugar? 52% de la madre, 29% todos los miembros de la familia, 11% madre y padre. Esos son los prejuicios leves, pero eso es lo que es como la estructura interna de la discriminación. Entonces, no nos ayuda con mucho decir 70% sabemos que no hay igualdad de género, pero, perdón, más de la mitad, la madre tiene que hacer los quehaceres de hogar. De ahí empezamos con la salario no remunerado, además, trabajo no remunerado. Exactamente, ¿no? Entonces, este tipo, ¿hasta cuándo? Como dice Juan Carlos, no educamos, pero tenemos que educar, concientizar que muchas veces por desconocimiento, por ignorancia, estamos justo replicando esos prejuicios y no nos parece mal. ¿Por qué está mal que la madre haga los quehaceres del hogar? Porque es discriminatorio, porque no es igualdad, ¿no? Entonces, son esas contradicciones porque en el día al día hablamos de una manera y pensamos de una manera, pero bueno, vemos la publicidad gubernamental, pero no nos toca estas fibras, estas cosas internas, esas estructuras profundas, como esos prejuicios. Pero estás hablando de la que afecta, por ejemplo, a la mujer, y la que afecta a las etnias o a los afromexicanos, claro, o a los indígenas. Mismo. O sea, si tú preguntas, ¿los indígenas son discriminados en México? Claro, la mayoría van a decir, ay, sí, qué pena. Pero si luego le preguntas, ¿te gustaría vivir con una persona indígena? Ay, no. ¿No? A menos de que trabajara como doméstico en su casa, ¿no? En el caso de las personas de la diversidad sexual, hay igual un alto porcentaje, ahí sí, son discriminados. Más de 50% no quiere compartir la casa, o sea, no quiere de roomie a una persona en la diversidad sexual. Entonces, de roomie, el que vive contigo en un cuarto, tu compañero de cuarto. El compañero de cuarto o de casa. Entonces, son esas estructuras muy profundas, muy enraizadas, que van a hacer que la discriminación, hagamos cuantos carteles hagamos, va a seguir, porque son estructuras enraizadas, ¿no? No vas a compartir la casa con un indígena, no lo vas a compartir con una persona homosexual. Entonces, por eso es necesario entender esas estructuras muy profundas y trabajar hacia estas estructuras. Oye, Juan Carlos, fascinante pero triste lo que dice Isabela. De aquí a la Patagonia, y un poco también en Estados Unidos lo dicen, pero de aquí a la Patagonia, incluyendo el Caribe, ¿están las estructuras sociales en la Constitución, en las leyes secundarias, en los reglamentos, están hechas para discriminar a esto, o por indolencia las hemos dejado y no las hemos perfeccionado? ¿Cómo ves, Juan Carlos? No, a ver, hay pactos internacionales que obligan, en el caso de Argentina son la OIT, por ejemplo, y tienen rango constitucional que debiéramos. En México también se supone. Todos los pactos internacionales. Así es. Quiero retomar un poquito esto con el tema de la educación, porque eso nos ha generado, me incluyo porque uno se ha formado con una cultura, con una educación, y nos toca convivir y ser parte de una nueva cultura. Hay una especie de, psicológicamente se conoce como disonancia cognitiva, una perturbación. Explica eso, por favor. Es una perturbación psicológica, digamos. Es como que hay dos instancias, dos ideas incompatibles, ¿no? O un comportamiento incompatible en nuestro sistema de creencias. Nosotros hemos creído que no atender al otro, discriminarlo o no considerarlo, está bien, es algo natural. Entonces tenemos esa discordancia cognitiva, no lo tenemos elaborado, no lo tenemos asumido. Y también tiene que ver porque hay un discurso, y ya hablo de lo político, porque al final del día soy político, hay un discurso político que hasta hace aparecer una persona que no ha podido terminar su escuela básica, su escuela secundaria, ni hablar si lo pudo hacer, como que es un fracaso de persona, ¿no? Eso está instalado también, el tema de la meritocracia, el tema de la competitividad, el individualismo.
¿no? Como si con el esfuerzo, como que todo depende de la voluntad de uno, del esfuerzo y del talento. Y la verdad que no somos consumidores y no ciudadanos, ¿no? Exactamente, no todos tenemos la misma. A veces no escuchan esto de la discriminación. Bueno, pero viste, a los pueblos originarios no les gusta trabajar, te dicen. Ellos tienen su cultura, tienen su forma. Déjalo ser ahí, están ahí aislados. Así les gusta a ellos. Exactamente, entonces creo que ahí hay todo un discurso elaborado. Bueno, no lo voy a explicar a Isabela, que lo sabe mucho mejor que yo, que se replica, que se multiplica y que se aplica. Entonces creo que ahí tenemos un gran desafío. Y vuelvo a insistir, en la educación está el proceso de transformación. En los jóvenes está el proceso de la transformación. Como dice un politólogo muy amigo mío, dice, el mundo tiene que ser de los jóvenes porque el infierno está lleno de viejos, me dice. Entonces me digo, de pensamientos viejos. Porque hay jóvenes que piensan de una manera que no se condice con su tiempo, y hay adultos mayores que piensan mucho mejor que los jóvenes de los tiempos que les toca vivir. Entonces creo que hay que buscar una compatibilidad social, apuntar a una convivencia. Tiene que ver con todas estas cuestiones. El tema de los programas sociales, en un mundo empobrecido, en una Latinoamérica empobrecida, está bien los programas sociales. Ahora, los programas sociales tienen que ser acompañados de contraprestación. Salud, educación, trabajo comunitario, entrenamiento laboral, capacitación laboral. Contraprestacional. Exactamente. Y en el tema ahí fue como al pasar, se mencionó el tema de la tarea doméstica, la tarea del hogar, la tarea de cuidado que ejerce mayoritariamente la mujer en el mundo, y particularmente en Latinoamérica, que en el caso de Argentina se comenzó a reconocer a través de los hijos. Juan Carlos, te voy a tener que interrumpir porque se nos acaba de acabar el tiempo, pero me comprometo a que hagamos un volumen 2 de este programa. Y quiero agradecerle. La verdad que he aprendido mucho. No, yo también, de ustedes dos, como siempre. Y además, Isabela, bienvenida a Gabinete en la Sombra. Y Juan Carlos y Isabela, muchas gracias y brillantes. Nos vemos en el siguiente Gabinete en la Sombra. Buenas tardes y buena suerte. Buenas tardes, un gusto. Un gusto, muchas gracias. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow. MX.tv